Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés, capítulo 11. En esta mañana leeremos y meditaremos en el versículo 10, que es el último texto del capítulo 11, y ya entramos a la recta final del estudio de Eclesiastés. Hemos venido estudiando por muchos domingos seguidos el libro de Eclesiastés. Y los que hemos estudiado con constancia este libro, le hemos sacado un buen provecho, porque hemos visto que Eclesiastés nos plantea unos retos muy prácticos y muy directos que generalmente otro autor de la Escritura no nos lo presenta, y toca aspectos muy de la vida común, como el trabajo, el estudio, el descanso, la comida, la bebida, los negocios, que a veces uno pensaría que esos son como temas seculares, ¿sí? Como que eso no tiene nada que ver con la fe, como que la fe sería orar, leer, arrepentirse, venir a la iglesia, y que eso sería la fe, pero que trabajar, estudiar y viajar o descansar no tendría nada que ver. Eso piensan muchos. Incluso hacen una gran separación entre lo que ellos llaman la vida religiosa y la vida secular. Pero Eclesiastés lo que intenta es unir esos dos aspectos y decirnos: no podemos hablar de vida religiosa y vida secular, o no podemos hablar de vida cristiana y vida común o civil, sino que la vida es una sola. Y se vive en todos los escenarios y en todos los lugares donde vivimos tenemos que vivir para Dios o para el mundo. Sea que comamos, o sea que bebamos, sea que viajemos, sea que descansemos, trabajemos, sea que tengamos alguna diversión, cualquier actividad que realicemos, sea profesional, sea familiar, sea lúdica, cualquier actividad o se vive para Dios o se vive de espaldas a Dios. Y eso es lo que Eclesiastés ha intentado ayudarnos a entender con muchos ejemplos y con mucha claridad. El texto de esta mañana dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Recordemos que el rey Salomón, que es el que está escribiendo para los jóvenes. Parece que de manera directa para su hijo Roboán, dándole consejos de un padre a un hijo y de un padre rey a un hijo rey joven, diciéndole: ten cuidado con esto, evita estos errores, y estos son los riesgos que puedes cometer y que yo muchos de ellos cometí y no quiero que tú los cometas. Entonces por eso nos da consejos directos y específicos con relación al tema de la juventud. En esta oportunidad nos va a dar otro consejo. Recuerde que uno directo que nos dio fue en el versículo 8, donde nos dice: la vida es buena. ¿Sí? No importa las circunstancias que usted viva, pobreza, enfermedad, exilio, soledad, tantas circunstancias que vivimos, no importa la circunstancia, la vida en sí, en su conjunto, en su plan, en su propósito, en su diseño, la vida es buena y la vida es bella y se debe disfrutar. Ese fue el primer consejo muy importante para los jóvenes, porque los jóvenes o los adolescentes tienen la tendencia a pensar como que la vida es aburrida, como qué pereza o qué jartera o todo lo mismo, qué pesada la vida, ¿cierto? Porque no, queremos como cosas un poco más novedosas. El segundo consejo que nos dio en el versículo 9 fue: alégrate y disfruta la vida. La vida es buena, disfrútala bien. La puedes disfrutar, pero hay disfrutes no permitidos. Pero todos los disfrutes permitidos, hazlos. Disfrútalos con libertad, sácale provecho, pero ten en cuenta que si haces algo mal, de eso que hagas mal tendrás que rendir cuentas. Ese fue un segundo consejo muy práctico, muy directo que nos dio. Y hoy nos va a dar otro consejo que tiene que ver con la actitud, especialmente con el carácter que nosotros tenemos ante las cosas, y con una condición o reacción o expresión del carácter que todos tenemos y generalmente todos luchamos, que tiene que ver con el enojo. Pero especialmente pareciera ser que el rey Salomón está diciendo que en el periodo de la adolescencia se incrementa o se exacerba el tema del enojo, que pudiera ser producto de la frustración, de la amargura, del aburrimiento, de la rebeldía, que los jóvenes a medida que están afrontando esa transición van teniendo. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar el enojo? ¿Cómo procesarlo? ¿Qué hacer con el enojo para que no nos tome ventaja y no nos traiga consecuencias dolorosas para nosotros y para otros a largo plazo? Recordemos que estamos estudiando con un eslogan: el mundo es vanidad
y Cristo es la verdad. Y el tema de nuestra enseñanza en esta mañana es deja tu culto. Y les voy a explicar por qué. Ese es el tema. Deja tu culto. Parece ser que el rey Salomón está describiendo situaciones normales que viven los jóvenes en la transición. Recuerden que dijimos que hay una transición natural que se evidencia a nivel físico, hormonal, emocional, mental y también espiritual en todas las áreas de la vida, y esa transición es entre dejar de ser niño y entrar a ser joven, y joven ya con responsabilidades, con deberes, con grandes obligaciones. Lo primero que el rey Salomón nos dice, en esa etapa de la transición, surgen sentimientos de amargura en la vida, de frustración, la vida es aburrida, no quiero vivir. ¿Han escuchado a jovencitos diciendo, uy, qué aburrido? ¿O les pasó a ustedes? Decía, venga a comer, ¿y qué dicen? Uy, qué pereza. Hay que ir a trabajar, qué pereza. Levántese, qué pereza. Todo es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el rey Salomón? La vida es buena. No importa las circunstancias, afróntela con esa actitud y con esa conciencia que la vida es buena. El segundo aspecto que el rey Salomón trabaja es en el versículo 9, y es, los jóvenes a veces quieren tener toda libertad para cualquier tipo de placeres. Y como están en esa etapa donde no calculan muchos de los riesgos, entonces piensan que pueden salir inmunes en cualquier riesgo o cualquier reto que se planteen, y el rey Salomón dice, no, hay retos en los cuales uno no queda inmune, uno queda manchado, queda marcado, quedan cicatrices y hay efectos. Además de eso hay juicio que hay que rendir cuentas, no solamente en la sociedad civil, sino también tendremos que rendir cuentas a Dios. Entonces, examina qué placeres vas a tener, o examina cómo te vas a divertir o cómo te vas a alegrar, para que no caigas en una trampa que tú mismo creaste y de la cual no puedas salir. Y el otro tema que nos va a plantear, que es el texto de hoy propiamente, nos está diciendo que los jóvenes afrontan una realidad muy interesante en esa transición, cada uno variada, ¿cierto? No todos iguales, porque todos somos distintos, pero que en esa transición nos enfrentamos a querer forjar nuestra propia personalidad. Y en esa tarea de forjar nuestra propia personalidad, pues muchos son impetuosos, ¿sí? Se rebelan contra los padres, se levantan diciendo yo no me dejo de nadie, o quieren llamar la atención con lágrimas, o llaman la atención con reacciones inadecuadas, o muchos de ellos tienen aires de superioridad, ¿sí? Recuerden que estamos en una era que se hace mucho énfasis en la autoestima, ¿sí? ¿Se han escuchado el tema de la autoestima? Sí, la autoestima tiene que ver con un tema de amor propio y tiene que ver con un tema de inflar un poco la personalidad y sentirme a gusto y cómodo con lo que yo quiero y soy, pero en términos más prácticos la autoestima es como siéntase orgulloso de usted mismo, esté orgulloso con lo que usted es y con lo que usted hace. Ahora recuerden que cuando ya hablamos de siéntase orgulloso estamos en un problema, porque el orgullo es censurado en la Biblia. ¿Sí? El tema de la autoestima es siéntase orgulloso, busque un motivo, una razón para usted anclar su orgullo y por lo cual usted saque pecho y diga, mire, ¿ustedes no saben quién soy yo? ¿Sí? El famoso, ¿no saben quién soy yo? ¿Sí? Yo soy hijo de, o yo estudié esto, o yo tengo fuerza, o yo tengo poder, o yo tengo una presencia atractiva, o soy inteligente, o cosas así, porque siempre buscamos en qué apoyar nuestro orgullo para pararnos ahí en esa plataforma, en ese palco y decir, mírenme lo grande que yo soy. Eso en esta época se conoce como autoestima, ¿cierto? Que es el amor propio. Yo no sé si ustedes han encontrado en la Biblia un versículo que hable, ámese a usted mismo. ¿Han encontrado algún versículo? Si alguien lo encuentra, me lo lee, por favor. Ámate a ti mismo. Más bien dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ámalo a él a la manera como tú quieres ser correspondido o tratado o cuidado. Pero no hay un texto directo, específico, que haga énfasis sobre el tema del amor propio. Ahora, no estamos diciendo que no sea importante. El problema es que el amor propio puede cruzar la línea y caer en el orgullo, en la soberbia, en la altivez o en la prepotencia, porque uno termina diciendo, es que yo soy muy importante. ¿Qué haría yo sin mí? ¿Sí? Ese es el eslogan del soberbio. ¿Qué haría yo sin mí? Todos tienen que ver conmigo. ¿Sí? Nadie puede hacer nada sin mí. Me consultan, me buscan, me llaman, yo soy el centro y el alma de la fiesta.
Y eso termina muy mal. Y de ahí viene un mito antiguo que surgió entre los griegos y entre los romanos, que es el mito de Narciso. ¿Lo han escuchado? Ahí con la venia de Luzmita, que no vaya yo a equivocarme mucho. Pero el mito de Narciso es el mito del narcisista, ¿sí? Que se mira en el río y ve que su presencia es muy atractiva y dice, yo para qué busco enamorarme de nadie, más bien yo me enamoro de mí mismo, porque yo soy muy hermoso. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Ya me miraron? El narcisista dice eso, mírenme cómo soy de hermoso, y si nadie me quiere, no importa, yo me amo y yo soy lo más hermoso que existe en este mundo. Y Narciso, cuenta la historia, pues no se casó, porque despreció a Ninfa Eco, que estaba interesada en él, porque él dijo, es que nadie me merece, porque yo soy demasiado hermoso y no necesito de nadie, porque todo gira en torno a mí, por mi belleza, mi atractivo y todas las facultades que tengo. Ese mito del narcisismo terminó siendo diagnosticado como un trastorno de personalidad narcisista, que hay personas que lo padecen, especialmente hombres más que mujeres, que es el mito de sentirse que uno es muy hermoso, muy atractivo, muy valioso y que todo tiene que girar en torno a uno. ¿Sí han escuchado eso? Dice, ¿esa persona es narcisista? O sea, hay un narcisismo que lo llaman la sociedad moderado, pero hay otro que ya es crónico, que termina siendo pues muy dañino porque la persona está todo el tiempo girando en torno a sí mismo. Es una persona poco interesada en las necesidades de los demás porque solo está interesada en sí mismo. Es una persona poco conectada con la realidad de otros y todo gira en torno a ellos. Cuando usted se sienta a hablar con un narcisista, el narcisista no lo deja hablar porque él domina la conversación, porque él quiere llamar la atención con lo que él sabe, lo que él puede, lo que él es. Y él quiere siempre que todo gire en torno a él, todo lo sabe. Si usted toca un tema y él que dice, no, yo lo sé. ¿Sí? Usted toca un tema, no, así no es de esta manera. Y el narcisista se rinde culto a sí mismo. El narcisista es ególatra. Y recuerden que la egolatría es el culto a sí mismo. La egolatría es una violación al mandamiento bíblico de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cae uno en el pecado de la idolatría. La idolatría es adorar ídolos, pero la egolatría es ser yo mismo el ídolo de mí mismo. ¿Conocen personas narcisistas? Muy difícil tener personas cercanas que sean así, porque es bien difícil entablar amistad, confianza, reciprocidad, porque esa persona siempre tiene el control. No suelta el control en la conversa, en las decisiones, en todo, porque es la que más sabe. Y todo tiene que girar en torno a ella. Y si tú no le prestas atención, ¿qué dice esa persona? Tú no eres leal, tú eres un traicionero, tú ya no crees en mí. Y se abre porque si está con uno, está siendo el centro y controlando. Lo que la Biblia nos va a decir aquí es, parece ser que en esa transición se exacerban esos sentimientos de egolatría o de narcisismo. Y esos jovencitos que van pasando de la niñez a la adolescencia y luego a la juventud, terminan enfrentándose consigo mismos pensando que son más importantes de lo que son y que pueden ser tratados con superioridad. Ahora, eso se aumenta hoy en día con las situaciones sociales y pedagógicas de que los niños son el centro de atención. Si el niño desde niño es centro de atención, ¿ustedes qué creen que va a querer él cuando llegue a sus 10 o 12 años? Seguir siendo el centro de atención, nadie lo puede contradecir, nadie lo puede contrariar, nadie puede decir algo contrario a lo que él quiere porque inmediatamente se revela. Hace su pataleta y controla todo el ambiente. Y eso pues ha degenerado en una situación de narcisismo. En algunos años se consideraba que gran parte de los adolescentes eran narcisistas, que gran parte de los adolescentes enfrentaban rasgos narcisistas de egolatría, pero en algunos podían superarlo en el paso de la transición, pero otros se quedaba ese rasgo y terminaba siendo una patología. Entonces hay que tener en cuenta eso. En algunos años fue incluida la Sociedad de Psicología Norteamericana, incluyó ese patrón como un patrón anormal en la adolescencia, pero ya no se considera. ¿Sí? Se volvió tan común que ya ahora no es considerado un patrón anómalo en la transición del joven, del niño a la adolescencia. Pero la Biblia sí lo menciona. Y este texto que está diciendo, quita pues de tu corazón el enojo y apártate del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, encaja dentro de ese patrón narcisista.
de que los jóvenes en algún momento de su vida, y muchos a lo largo de su vida, terminan creyendo que se les debe rendir culto a ellos mismos. Es decir, yo soy el ídolo de mí mismo, soy lo más importante que existe en este mundo, y no solo yo lo creo, sino que quiero que ustedes lo crean. Les quiero convencer de que ustedes crean que yo soy lo más importante. ¿Me hago entender? No solamente yo soy ególatra, me rindo culto a mí mismo, me hago venia a mí mismo, creyendo que soy lo mejor, sino que quiero convencerlos a ustedes de que crean lo mismo, de que me deben rendir culto, lo cual sería idolatría. ¿Me hago entender? Eso es lo que el texto nos va a decir. Tengan cuidado con eso, porque en esa transición pueden surgir o emerger rasgos naturalmente narcisistas que si no se conocen, si no se identifican, si no se enfrentan y no se confiesan, terminamos cometiendo ese grave pecado de pensar que somos los mejores. Recuerden que parte de los hijos del rey David eran narcisistas. ¿Recuerdan uno en particular? Absalón. Absalón era narcisista, terriblemente narcisista, y la Biblia lo dice, hacía desfiles y pasaba por pasarela, hacía reuniones públicas para mostrar la belleza de lo que él era un hombre muy obsesivo con su imagen y con su apariencia y con su capacidad. Sansón tiene muchos rasgos narcisistas también en la Biblia, Sansón, y hay otros más en la Biblia como Saúl, que eran narcisistas. En el caso de Saúl ya no era joven, era un hombre mayor, pero con muchos rasgos narcisistas de que si no se hace lo que yo digo, te mato, te clavo contra la pared, o se hace lo que yo digo, o te elimino, ¿sí? Con esa obsesión de rendirse culto. Por eso el título en esta mañana es Deja tu culto, ¿me entienden? Es decir, no te rindas culto a ti mismo, porque si te rindes culto a ti mismo, primero estás obrando mal y segundo estás ofendiendo a Dios. Porque yo no soy objeto de culto, ni nadie es objeto de culto. La ley de Dios dice, al Señor tu Dios amarás con todo tu ser, no adorarás nada más, no reconocerás a nadie más. Entonces vamos a ir avanzando un poco, amados hermanos. Lo primero que la Biblia nos quiere decir para intentar identificar ese culto a sí mismo es que se maneja mediante el orgullo. La base del narcisista es el orgullo. Aunque aquí Salomón lo pone como el enojo. El enojo es la expresión visible. El enojo es el fruto del orgullo, no es el fundamento del orgullo. El orgullo es la raíz y el fruto del orgullo se llama enojo. Hay por lo menos dos tipos de enojo que hoy en día la sociedad enfrenta y que debemos reconocerlo. Un enojo hacia afuera, y ese enojo hacia afuera se maneja con soberbia. ¿Sí? Con explosión, con gritos, patadas, no me dejo, te golpeo. Ese enojo que es la frustración expresada explosivamente, con ira, sin ningún tipo de límites. Es una persona con rasgos narcisistas que explota por todo, que no se contiene y que lo expresa en público y daña a otros. ¿Quién quiere estar al lado de una persona explosiva? Que en cualquier momento se gana un grito uno, o lo empuja, o lo patea, o lo puede herir, incluso matar. Pero hay otro enojo que se maneja hacia adentro, que hoy en día está de moda, que se llama la depresión. Que la gente se siente deprimida, que se cierra a llorar y que no le encuentra sentido a la vida, pero esa es otra manera de orgullo. Es un orgullo procesado hacia adentro, un poco pasivo, pero también es orgullo. ¿Por qué la gente se deprime generalmente? Porque no le salen los planes que tenían, porque no logran tener el control, porque la gente no hace lo que ellos quieren, es decir, orgullo. Porque si yo me frustro o me deprimo porque alguien no hace mi voluntad, ¿qué es lo que estoy mostrando? Que yo soy demasiado importante, que todo el mundo tiene que hacer mi voluntad. Si yo me encierro a llorar porque los demás me dijeron que hice algo mal, estoy expresando un enojo muy profundo, pero no lo expreso de manera violenta, sino que lo expreso de manera pasiva, pero también muy dañina y muy perjudicial. El texto en esta mañana nos da una orden, y la orden es: quita pues de tu corazón el enojo. El enojo es el fruto, entonces ¿qué sería lo que hay que quitar de la raíz para que ese fruto no salga? Quita pues de tu corazón el orgullo. ¿Me hago entender? Salomón apunta al fruto, pero al dirigirnos al fruto nos muestra la raíz del árbol, y es el orgullo. Quita pues de tu corazón el orgullo.
La pregunta es, ¿hay alguno acá hoy que no sea orgulloso? La Biblia dice que somos orgullosos y que ese orgullo lo manifestamos con altivez, con soberbia, con prepotencia, con arrogancia, y que en muchos casos ese orgullo se vuelve un asunto que nos esclaviza y nos pone como una cadena de la cual no podemos librarnos. Pero la orden es: quita de tu corazón el enojo o quita de tu corazón el orgullo. Recuerden, amados hermanos, que uno de los pecados iniciales en la Biblia es el orgullo. Eso fue lo que tuvo Satanás en el cielo. ¿Recuerdan? Orgullo. Y recuerdan cómo convenció la serpiente a Adán y Eva para que desobedecieran. Mediante el orgullo. Recuerden que la serpiente en la tipología es conocida como uno de los animales más orgullosos y más envidiosos. Y la Biblia dice que logró convencer o engañar a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido. Entonces el orgullo es una situación, y el enojo una situación muy dañina en la vida nuestra. Son emociones y reacciones pecaminosas que batallan dentro de nosotros. Y no es cierto, amados hermanos, que esas emociones o reacciones no tienen nada que ver con la vida cristiana, porque a veces nos hemos preocupado por pecados gravísimos o visibles, y a veces nos hemos preocupado por tener la doctrina clara. Pero, amados hermanos, les quiero decir lo siguiente: la doctrina clara se acompaña de emociones claras, y la doctrina clara se adorna con reacciones correctas. Entonces, emociones, decisiones, reacciones deben estar acorde a la palabra, o de lo contrario no somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y para los jóvenes y los adolescentes el mandato es claro. Como es una etapa de transición donde uno quiere imponer su voluntad y hay una autoridad que le dice no te dejo, entonces hay un enfrentamiento. Y lo procesan los jóvenes o explotando con ira y violencia, o encerrándose a llorar. Nadie me quiere, nadie me ama, todos están en contra mía. ¿Les ha tocado enfrentar esos casos? A todos, ¿cierto? O nosotros mismos los hemos vivido con reacciones propias en las cuales hemos sentido tanta impotencia que nos encerramos a llorar. O tenemos tanta rabia que reaccionamos con violencia con algo. Pero ¿qué dice la Escritura? Quita de tu corazón el enojo. Ahora, es importante, queridos jóvenes, en esta mañana, que entendamos que el enojo no es una reacción pasajera, no es una emoción ocasional que me puede impactar el fin de semana o de vez en cuando. ¿Qué dice acá el texto? ¿Dónde está establecido o alojado el enojo? El enojo se aloja en el corazón. Y si el enojo se aloja en el corazón y se expresa en algún momento con explosión o con depresión, con frustración o con decepción, pues es un asunto serio. Y no es un asunto al que debamos evadir, sino que tenemos que considerar. Porque cuando una persona reacciona con violencia no fue porque alguien lo provocó. Cuando una persona reacciona con violencia es porque es violenta. Nosotros hemos incorporado un dicho muy equivocado y es: no, es que alguien me provocó. Es que yo estaba tranquilo y al quieto déjenlo, quieto, pero me provocaron, entonces pues yo reaccioné. Pero eso no es lo que dice la Biblia, esa es la justificación que tenemos. Yo fui violento porque tú me provocaste, yo me reaccioné porque hubo una situación X que me llevó a esa acción o a esa reacción. Por lo que la Biblia dice: no, si yo me enojo es porque ese enojo está en mi corazón. Lo tengo ahí quietico, está apaciguado, está sosegado, pero apenas haya una oportunidad, exploto terriblemente. Y hemos visto noticias trágicas, terriblemente trágicas, ¿cierto? Donde los padres asesinan a los hijos, o los hijos a los padres, o se acribilla a la pareja, o al mejor amigo, o al hermano. Y uno dice: ¿cómo sucedió eso? Bueno, aquí está la respuesta. Porque el corazón estaba lleno de orgullo, lleno de enojo, y solo faltaba la oportunidad. Y cuando se da esa oportunidad, se reacciona con gran violencia y se trae grandes daños a la vida nuestra y a la vida de otros. Evitar el orgullo y evitar el enojo es la meta que nos plantea el rey Salomón. Y es la meta para el cristiano. Quítese de vuestro corazón el enojo y el orgullo, porque si no, tarde o temprano te juega una mala pasada. ¿Recuerdan al rey Saúl?
El rey Saúl era un rey hermoso para el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo lo pidió. El pueblo estaba feliz con Saúl, era un hombre imponente, poderoso, grande, era un guerrero extraordinario, era un hombre estratega militar grandísimo, tenía una familia pues envidiable, un hombre poderoso, pero era un hombre soberbio, orgulloso. Recuerden que cuando estaba enfermo, le buscaron quien lo ayudara en su enfermedad para que lo apaciguara y le llevaron al joven David para que tocara el arpa. Pues recuerdan qué le pasaba cuando le daba la soberbia, la crisis de... Ahora, crisis en el término médico, ¿cierto? Pero realmente no era la crisis, era su reacción violenta, ¿sí? Cuando él expresaba su violencia, ¿se acuerda qué quería hacer con David? Clavarlo contra la pared con una espada. Era un hombre terriblemente obsesivo, violento, agresivo, peligroso. Y estaba dentro del pueblo de Dios, y David sufrió y fue víctima de ese hombre peligroso. Miremos algunos textos bíblicos que nos ayuden. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16. Leamos por favor para resolver el tema del orgullo del corazón, para todos, pero especialmente para los jóvenes y los adolescentes, porque si no logran arrepentirse de ese pecado, mitigar ese pecado y ponerlo bajo los pies, lo más probable es que tarde o temprano van a sufrir consecuencias terribles, de violencia, de cárceles, de muertes, porque el orgullo y el enojo traen malas consecuencias. Santiago 1, 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, hermanos, no erréis. Ese texto nos ayuda a entender que el enojo y el orgullo están en el corazón y están bien ocultos, están bien camuflados. Ustedes ya me movieron la cabecita diciéndome que ustedes tienen enojo y orgullo, pero nadie lo creería, ¿cierto? Nadie lo creería. Nos vemos y nos vemos tranquilos, nos vemos apacibles, nos vemos amorosos, nos vemos tiernos. Pero ¿qué hay en el fondo de nuestro corazón? Enojo y orgullo. ¿Cómo lo sabremos? Cuando cada uno sea atraído de su propia concupiscencia y se dé la oportunidad, puede reaccionar. Es decir, potencialmente todos somos asesinos, potencialmente todos somos criminales y potencialmente todos somos violadores. ¿Por qué? Porque tenemos una concupiscencia terriblemente engañosa y dañina que está un poco reposada, pero apenas haya una oportunidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el que está al lado le da un empujón bien fuerte a usted? ¿Usted le dice un versículo? ¿O le recita la primera pregunta del catecismo? ¿Qué pasaría si esa persona que está a su lado le pega un empujón bien fuerte? Por lo menos le da una mirada bien fea, ¿cierto? O usted le da un empujón, o le dice, ¿usted qué le pasa? O usted no se meta conmigo. Pero inmediatamente reaccionamos, y no reaccionamos bien. Reaccionamos mal, y eso muestra que en el fondo de nuestro corazón está ahí asentado el orgullo y el enojo, y toda esa violencia que a veces está quieta, pero solo con un empujón se muestra. Solo con que lo cierren a uno cuando va en la calle, se molesta a uno. Solo con que alguien se mete en la fila adelante cuando uno está haciendo la fila en el supermercado o en la cita médica, inmediatamente uno se molesta. ¿Sí les ha pasado o me pasa solo a mí? ¿Soy yo el único que me enojo acá? A todos nos pasa, ¿cierto? Quítense de vosotros el enojo. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, quítense enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La orden es quítense, está en el corazón. Hay que amputar, hay que quitar, hay que hacer una cirugía y extirpar, hay que sacar todo enojo, toda gritería, y por lo menos hay que aceptar que tenemos esas realidades pecaminosas y hay que reconocer. A veces hay que decir, mire, por favor, no me diga eso porque yo con facilidad me exalto y posiblemente te voy a ofender. ¿Sí? Hay que reconocer, no dar la apariencia de que somos tan pasivos, tan apacibles, porque en realidad no lo somos.
En realidad somos muy reactivos y reaccionamos con violencia. Proverbios 16, 5 y 18 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Abominación, algo aborrecible a Dios es la altivez. Y mire lo que dice, no quedará impune. ¿Quién? El altivo. No quedará impune, es decir, tiene que enfrentarse al justo juez y tiene que rendir cuentas. Y miren lo que dice acá, antes del quebrantamiento es la soberbia, es decir, el soberbio se quede grande y Dios, ¿qué dice? El soberbio se sube y Dios lo baja, lo aplasta. Y debiéramos entender eso para procurar y pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, porque sabemos que entre más nos exaltemos, corremos peligro. Por eso la Biblia dice que los que sirven en la iglesia, aunque todos pueden servir, porque tienen el Espíritu Santo, pero los que ofician o ejercen cargos oficiales en la iglesia, no deben ser nuevos. ¿Y recuerdan por qué dice? Dice, no sea que envaneciéndose, caigan en lazo del diablo. Es decir, hay un serio riesgo para el corazón y la conciencia de un hermano o una hermana que quiere servir a Dios, que es talentoso, que es virtuoso, pero que es muy joven y que todavía no logra crecer en humildad o en mansedumbre, puede envanecerse y puede terminar cometiendo los peores errores. Recuerden que a Josías le pasó. Josías fue uno de los jovencitos que comenzó a reinar de 8 años. Y el primer periodo de su reino fue excelente. Tenía unos asesores que lo guiaban, pero luego cuando ya se hizo mayorcito, tuvo un tiempo en el cual ya tomó decisiones equivocadas y no fue por falta de sabiduría, sino porque confió demasiado en sí mismo. Miremos otro texto bíblico que está en Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, narcisista. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, narcisista. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti y te vean en qué te convertí. Narcisismo. ¿Qué hizo? Se confió de su propia hermosura, se envaneció en su propio esplendor, todo giraba en torno a él porque creía que no existía mundo sino él, y Dios dice, te voy a humillar. Así hizo Dios con el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que se creyó muy soberbio y Dios le dijo, lo voy a poner a comer pasto como una bestia y a vivir a la intemperie como un animal. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos previene a todos de la soberbia y del enojo porque hay consecuencias destructivas. Segunda de Corintios 10, 13 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren cómo se enfrenta el orgullo y el enojo, quitándolo, reconociéndolo primero, pidiéndole a Dios que no lo quite, y luego dice derribando argumentos. Da la idea que los argumentos son como un edificio que cada vez es más fuerte y cómo se destruye o cómo se derriba. ¿Cómo se enfrenta usted a una pared cada vez más robusta y más alta? Si hay que derribar los argumentos. ¿Quién derriba los argumentos? Pues la palabra de Dios. El único que puede derribar argumentos altivos y soberbios es Dios y nos puede llevar a la obediencia a Cristo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El ejemplo de Eva y Adán siendo engañados por la serpiente. Y en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, lo primero que debemos combatir como creyentes y como jóvenes en este caso es el egocentrismo. Es decir, combatir el orgullo que nos quiere dominar, creyendo que somos mejores y que merecemos más que los demás. El egocentrismo, que es el culto a sí mismo, hay que confesarlo. Y para eso Dios nos ha puesto padres o autoridades que nos ayuden a decir, no te creas tanto, ¿sí?
Uno cuando está en esa transición de los 10 a 12, 15 años, uno se cree mucho. ¿Y qué nos dicen nuestros padres? Pues nos bajan un poquito el ego con órdenes, con correcciones, con disciplinas, con límites, y Dios también a través de su palabra, y eso nos hace mucho bien. Lo segundo que hacen los jovencitos cuando están en ese proceso de transición, con gran facilidad es mostrar frustración en muchos de los aspectos de su vida porque sienten que no logran o que tienen toda la fuerza para lograrlo, pero no tienen las posibilidades de lograrlo, y eso lo frustra. Muchos jóvenes se frustran, o posiblemente todos, en un periodo de su vida, porque ellos quieren lograr las cosas y no las pueden lograr, no tienen la libertad, o no tienen el dinero, o no tienen la experiencia, porque fuerza y sueños tienen de sobra. Dios nos dice, hay que manejar eso, y la forma de manejarlo es quitar el enojo y apartarse del mal, porque uno a veces cree que es superior. Entonces, amados hermanos, esa tarea la hace el Espíritu Santo, pero para eso nos ha dejado autoridades. Y los padres son excelentes para ayudar a mitigar, no a exacerbar el orgullo de nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos, son muy valiosos para nosotros, pero tenemos que ayudarles a tener un concepto de sí mismos adecuado. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay que combatir el aire de superioridad, porque en ese periodo surge mucha superioridad. ¿Sí? Como son jóvenes, especialmente los varones, que ya tienen más fuerza, tienen masa muscular, tamaño, son más grandes que los padres, entonces a veces ¿qué le dicen al papá o a la mamá? Incluso hay muchos casos de violencia de hijos ya en esa etapa contra los padres porque tienen fuerza y tienen tamaño y tienen voz fuerte y los padres cada vez más débiles. Pero la Biblia dice, quita de tu corazón el enojo, no te creas superior. Primero, porque no lo eres y te autoengañas. Y segundo, porque sí tienes más fuerza ahora de la que tenías cuando tenías 5 años y tienes más tamaño y tienes más energía para lograr tus cosas, pero la adolescencia y la juventud son vanidad. Es decir, no te creas mucho porque en 20 años o en 30 años tendrás más de 50 y más de 60 y más de 70. ¿Y qué va a pasar con esa fuerza y ese ímpetu que tú quisiste imprimirle a la vida? ¿En qué vas a quedar? Si con todo el mundo te enfrentabas y lograbas derrotarlos, ¿qué va a pasar más adelante? Pues todos te van a derrotar, ¿sí? O vas a sufrir consecuencias. Viene a mi mente el caso de Jacob. Jacob fue un hombre bastante narcisista. En la historia bíblica estaría ahí en ese patrón de narcisista. Jacob, ¿recuerdan? Estaba peleando desde que estaba en el vientre de la mamá, ¿sí? Esaú iba a nacer primero y Jacob no lo quería dejar en el vientre y se metió en el camino para no dejarlo salir de primero. Pero como no lo logró, entonces se agarró el pie, el calcañar de su hermano y salió trabada la mano. ¿Recuerdan que la Biblia lo dice? Ese es un hallazgo ginecológico fabuloso, ¿cierto? Cualquier ginecólogo se sorprendería porque nacieron ahí agarraditos los dos, pero no estaban agarrados porque fueran muy íntimos, muy amigos, sino porque Jacob no quería dejar que Esaú naciera primero. ¿Recuerdan qué hizo apenas Esaú le dijo que hicieran un trato y que le diera comida? Dijo, ok, te doy comida, pero me quedo con tu primogenitura. Oportunista, ventajoso, controlador, manipulador, o sea, una cantidad de rasgos interesantísimos que describen que él quería siempre tener la razón y el control de todo. Y logró quedarse con la primogenitura. ¿Recuerdan qué sucedió cuando Isaac le dijo a Esaú que le consiguiera un alimento para bendecirlo? Jacob fue primero al corral, preparó la comida, se disfrazó de su hermano y fue y le llevó la comida y engañó a su padre. Y se ganó la bendición. Van dos, ¿no? No le ganó la salida primero a Jacob, a Esaú, pero salió de segundas, pero le ganó su primogenitura y luego le robó su bendición. Luego se enfrentó con Labán y le ganó a Labán. ¿Recuerdan? Se enriqueció más que Labán, logró robarle la mano de obra que tenía Labán, que eran sus hijas y sus criados, y luego se enfrentó con Dios. ¿Recuerdan qué pasó? ¿Cómo se enfrentó con Dios? Dice la Biblia
que Dios le puso una señal en su cuerpo que caminaba cojo, es decir, una evidencia física, para que cada vez que diera un paso a Jacob y le doliera su pierna o caminara de medio lado, ¿qué debía recordar Jacob? Yo no puedo enfrentarme con Dios y ganarle. Le puedo ganar a otros, le pude ganar a mi hermano, le pude ganar a mi papá, le pude ganar a mi suegro, pero mejor agachar la cabeza porque yo no me puedo enfrentar a Dios y pretender ganarle. ¿Cómo les parece ese ejemplo? Y a veces nos pasa a nosotros. Y muchas veces Dios nos tiene que dejar descoyuntados, dejarnos evidencias físicas o cicatrices para que entendamos y recordemos que no podemos enfrentarnos contra Dios creyendo que somos superiores. Job 13:26 dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job estaba mayor, pero Job sufrió una calamidad y en el medio de la calamidad, procesando las razones y las circunstancias y buscando por qué, buscando explicaciones a la calamidad, Job llega a la conclusión y dice, es que yo me porté muy mal cuando era joven. ¿Será que me está cobrando Dios lo que hice cuando era joven? ¿Será que usted tenía en cuenta por ahí en una libreta todos los errores de mi juventud, las locuras de mi juventud, las soberbias de mi juventud y me las está cobrando ahora que tengo ya más de 40? Se estaba sintiendo con culpa, está haciendo una revisión a su vida y está indagando si posiblemente lo que él está pasando no es producto de una situación del presente, sino producto de una culpa pasada que todavía no estaba saldada. Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Otro que está procesando culpa tardía, David, tardíamente está sufriendo que sus hijos lo persiguen y lo quieren suplantar, lo quieren derrocar en el reino, las mujeres se voltearon y no son fieles a él, sino que ahora están con otros hombres. Y David dice, ¿qué pasa? Se me está desboronando la vida, el castillo se me está cayendo. ¿Será que Dios me está cobrando los pecados que cometí cuando era joven y adolescente? No hay respuesta para esas preguntas ni de Job ni para David. La Biblia no nos da respuesta. Pero lo que sí nos muestra aquí es que había conciencia en la edad adulta de estos hombres de que ellos obraron muy mal en su juventud, cosa que se hubiera podido evitar. Por eso Salomón dice, evita los pecados de la juventud. Procura. Si tú quieres escucharme un consejo, corrige el enojo, corrige la soberbia, disfruta placeres aceptables, pero no caigas en excesos o en abusos o en inmoralidades, porque cuando llegues a viejo te vas a dar cuenta y te vas a sentir culpable y no vas a saber si eso que te está viniendo es a razón de cosas que hiciste mal cuando estaba joven. ¿Me hago entender? Por eso dice, ahora que eres joven, quita de tu corazón el enojo, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Job nos da evidencia de esto. ¿Cómo vivía Job al comienzo de la historia? Como un rey, con opulencia, con todos los placeres habidos y por haber. Job no le dolía, como decimos en castizo, ni una muela, pero Dios le trajo una gran calamidad y Job mira por el retrovisor y dice, yo me porté muy mal cuando era joven. Yo obré muy mal cuando estaba joven. ¿Será por eso? Es decir, Job nos recuerda que la juventud es efímera y que rápidamente pasa, que cuando llegamos a viejos, miramos hacia atrás, hacemos recuento, hacemos balance y decimos, pude haber evitado esto, pude haber evitado este exceso. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué me excedí? ¿Por qué me extralimité y ahora tengo consecuencias? Y a David le pasó lo mismo. David también nos da evidencia de que la juventud es efímera y es vanidad, porque cuando fue joven cometió muchos abusos, no pasó nada, y él dijo, pues no pasó nada. Entonces, Dios es muy bueno, pero cuando estuvo viejo y fue perseguido por todo el mundo y vivió exiliado y tuvo que disfrazarse como indigente para no ser reconocido y tuvo que irse al extranjero para estar protegido, entonces dice, ¿será que Dios me está cobrando lo que hice cuando era joven? ¿No han pensado ustedes eso en algún momento?
Posiblemente la respuesta es porque la adolescencia es vanidad y porque cuando uno es adolescente o joven no calcula algunos retos o algunas decisiones o algunas reacciones y piensa que no va a pasar nada, pero sí pasa. Segunda de Pedro, capítulo 3, 11 al 14, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, amados hermanos, la Biblia sí nos habla mucho sobre ese tema. Ahora, estamos hablando de muchos hombres y mujeres en la Biblia que fueron descuidados en su juventud y que transigieron los principios. Pero la Biblia también nos habla de otros que no lo hicieron. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando Daniel estuvo en Babilonia se cree que tendría 15, 17 años. Era un jovencito, lo llamaríamos hoy un adolescente. ¿Se acuerdan lo que hizo Daniel en Babilonia? Fue consejero de por lo menos 5 emperadores. Y fue uno de los jóvenes que luego terminó siendo un adulto con un ministerio público más amplio. Más de 40 años fue servidor público en Babilonia. Y en Babilonia nadie lo veía. Pero dice la Biblia que Daniel dijo, no voy a contaminarme con la comida de los babilonios, ni con sus prácticas inmorales, porque voy a mantenerme íntegro. Yo le pregunto, ¿Dios bendijo a Daniel? Y bendijo a Babilonia a través de Daniel, porque ese ejemplo de Daniel y esa integridad de Daniel por 40 años o más en la vida pública en Babilonia, significó que algunos de los emperadores a los cuales Daniel fue asesor y estadista de ellos, luego dijeron hay que ayudar a los judíos a que sean repatriados y firmaron edictos autorizando dinero, autorizando criados y autorizando maderas para que se regresaran a Judá o a Belén como contraprestación por el servicio que Daniel había prestado por tantos años. Es decir, no fue en vano la integridad de Daniel. Primero, él fue honrado, pero segundo, todo su pueblo fue bendecido en gran manera. Amados hermanos, otra actitud narcisista que a veces nuestros jóvenes tienen es la indiferencia. Son indiferentes, no solo son ególatras, no solo tienen aires de superioridad, sino también de indiferencia. Como que no les importa la vida de los demás. Como que yo existo y si yo existo, lo demás no importa. Entonces uno le dice, pero si su mamá está enferma, no importa. Pero su abuelito está viejito, problema de él. ¿Sí? Pero hay que visitar a un enfermo, no me gustan los enfermos. Pero hay que tener paciencia, no quiero tener paciencia. A mí alguien me dice, lo mío no es la paciencia. Y nos pasa con frecuencia que en esa etapa de transición somos indiferentes, como indolentes, y como que no importa quién sufra, desde que yo no sufra, la vida existe para mí y existe bien. Pero recuerden que la Biblia dice que esa también es una situación compleja que debemos evitar, porque la indiferencia también es una forma de soberbia, y es una forma de enojo y de rabia, como decir, si no gira la vida en torno a mí, el mundo no existe para mí. Y la Biblia nos enseña a ser compasivos, a ser amorosos, a ayudarnos unos a otros, a prestarnos auxilio mutuamente, porque de esa manera también honramos al Señor. Santiago 1, 19 y 20 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para airarse. Y miren lo que dice, cuando yo estoy airado, desenfrenado, cuando exploto y nadie me controla, ahí ya Dios no obra. Es decir, yo ya no entro en razón. Y hemos visto y hemos escuchado personas que dicen es que cuando me da la ira, yo no escucho, yo no entiendo, a mí se me olvida todo, a mí se me nubla la mente y yo lo único que tengo es, voy a lograr este cometido. Y ese cometido a veces es un asesinato, a veces es una tragedia y a veces termina muy mal las cosas porque cuando la persona se descontrola, se desboca, pues pierde el control de todo. Por eso dice la Biblia, quítense eso, sean tardos para airarse, piensen primero, antes de que se airen. Y Job 20:11 dice, sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Es decir, la juventud va pasando y aunque estemos jóvenes podemos morir también. Por eso dice el texto, la juventud y la adolescencia son vanidad. Entonces, básicamente lo que pudiéramos decir, amados hermanos, es,
Aunque hay muchos cambios en esa etapa de la juventud y la adolescencia, debemos calcular bien nuestras decisiones, reacciones y emociones, no sea que cometamos cosas de las cuales tengamos que lamentarnos más adelante. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia y es el ejemplo de Caín. Caín fue otro joven soberbio que se ensañó contra su hermano y lo mató. Si hubieran estado hoy las redes sociales, le hubieran echado la culpa a las redes sociales, que era que se lo pasaba en internet y entonces le dieron ideas a Caín de cómo matar a Abel. Pero no existían redes sociales, no existía internet. ¿Sí? Hoy en día diríamos, es que Caín, es que Adán y Eva lo dejaron con su grupo de amigos y se contaminó. No tenía grupo de amigos, eran los únicos. ¿Sí? Caín era el mayor. ¿Sí? Hoy en día dirían, no, es que lo mandaron al colegio, allá en el colegio los profesores, o el ambiente escolar, o la cultura adolescente, que es muy poderosa en esta época, lo indujo a esas prácticas, pero no había internet, no había redes sociales, no había grupo de amigos, no había colegio, no había cultura adolescente. ¿Qué había? Un corazón malo que dominaba a Caín y se ensañó contra su hermano y lo mató. Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ahora, me llama muchísimo la atención lo que está diciendo, porque parece ser que se desató la soberbia de Caín contra Abel, su propio hermano, en la iglesia. Los dos presentándole una ofrenda a Dios, imagínense, en el lugar más sagrado y en un acto que debiera ser piadoso. En ese momento no fue que fueron a una fiesta y Abel le ganó la novia a Caín. No fue eso, no fue que el uno no pagó la cuenta y se puso bravo. No, estaban los dos trayendo una ofrenda en la iglesia. Y Dios dijo, me agrada la de Abel, pero no me agrada la de Caín. Y Caín dijo, voy a matar a mi hermano. Superioridad, egolatría e indiferencia. No me importa lo que piensa, no me importan principios, eso es lo que yo voy a hacer y lo voy a lograr. Y en Números 20, 7 al 12, la Biblia nos habla de una acción de soberbia o de ira o de enojo que tuvo Moisés. La Biblia dice que Moisés era un hombre muy paciente, pero siendo paciente y noble, tuvo episodios de ira. En Números 27 al 12, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Eso no le había dicho Dios que dijera, ¿cierto? Ese pedacito, eso fue iniciativa de Moisés. Pueblo rebelde, osemos, ya hace parte del milagro, es decir, milagro compartido. Osemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Dios le había dicho que la golpeara? ¿Dios le había dicho que le dijera al pueblo que eran rebeldes? ¿Dios le había dicho que se atribuyera autoría en el milagro? Y la golpeó 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y los dos murieron sin entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Uno diría, pero ¿por eso tan sencillo? Dios le dijo, coja la vara y háblale a la peña. Y Moisés cogió la vara y golpeó la peña. Y Dios dijo, no van a entrar porque actuó con soberbia, con altivez, con enojo. No le debiera preocupar a Moisés si el pueblo era rebelde o no. Él también está siendo rebelde. Es decir, de lo que él acusa al pueblo, es de lo mismo que él padece. Porque él le dice, ustedes son un pueblo rebelde. Y Dios que le dice, y tú también. Ellos entrarán, mas tú no. Impresionante. A veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, ustedes son rebeldes.
Ustedes son desobedientes y nosotros les damos la impresión de que nosotros somos buenos, que somos perfectos, que somos impecables, cuando no es así. La Biblia dice, todos somos malos, todos somos pecadores. Obviamente nuestros hijos son rebeldes, pero nosotros también lo somos. Si hay que disciplinarlos a ellos, nosotros también necesitamos y merecemos disciplina. Y si no hay quien nos discipline acá, Dios nos disciplina y eso es maravilloso. Amados hermanos, dejen el culto a sí mismos. Dejen de pensar que son más importantes que los demás. Dejen de pensar que ustedes valen más que los demás. Dejemos de pensar que deben rendirnos culto porque somos más importantes y más valiosos que otros, porque no lo somos. Y dejemos de pensar que somos mejores que ellos, porque la Biblia dice que no. Somos igualmente pecadores. Es muy trágico pensar que la juventud termina rápido. Eso es trágico. Pero es más trágico pensar que si vivimos una juventud sin Cristo, tendremos que enfrentar una eternidad sin Cristo. Eso es mucho más trágico. A medida que llegan los años, pues tendremos médicos, tendremos ayuda, tendremos forma como mitigar. Pero si hemos vivido de espaldas a la cruz, ¿qué pasará en una eternidad sin Cristo? Que el Señor tenga misericordia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos enseña a que reconozcamos que somos soberbios, altivos, y que nos enojamos y que tenemos mucha ira acumulada, guardada, buscando la oportunidad de sacarla a la superficie. Perdónanos y ayúdanos, porque generalmente ese orgullo o ese enojo lo tenemos acumulado porque pensamos que somos mejores que otros, o porque pensamos que valemos más que otros, o porque nos creemos superiores a otros, o porque creemos que todos tienen que girar en torno a nosotros, y que si no se hace lo que queremos, o si no podemos lograr lo que soñamos, nos llenamos de enojo, de rabia, de frustración, de indignación o de depresión. Perdónanos. Ayúdanos por favor a ser humildes. Ayúdanos por favor a ser nobles. Ayúdanos por favor a ser sencillos. Nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios. Lo más que podemos hacer es dar la apariencia de que somos nobles, pero realmente no lo somos. Damos la apariencia hipócrita de que somos sencillos y apacibles cuando no somos así, y nosotros lo sabemos y tú también lo sabes. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos para poder enfrentar ese orgullo con tu palabra, para poder enfrentar esa ira, esa amargura, esa frustración y ese enojo con tu palabra, con tu gracia, para que tu palabra sea la que suavice y quite y mitigue todas esas emociones y reacciones pecaminosas, porque la adolescencia y la juventud son vanidad y pronto envejecemos. Y no solamente envejecemos, sino que pronto moriremos. Y al morir tenemos que enfrentarnos al juicio y quisiéramos estar preparados, quisiéramos tener todas las herramientas, todos los principios, las actitudes y toda la evidencia para poder decir, Señor, yo viví para ti, viví mi juventud para ti, viví mi adultez para ti, te serví toda mi vida y aquí estoy ante ti, para que podamos escuchar esa gloriosa sentencia que tú dices, bien, bendito de mi Padre, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra al reino de tu Señor. Quisiéramos escuchar eso todos y quisiéramos que nuestros hijos escuchen eso. Por eso rogamos que obres en el corazón de ellos, igualmente que en el nuestro, porque ellos no son más rebeldes que nosotros, ni son más desobedientes que nosotros, ni son más pecadores que nosotros, son ellos y nosotros igual de pecadores, igual de rebeldes, igual de necios. Por eso estamos en el mismo lugar, viniendo ante ti, ante la cruz, solicitando tu ayuda, implorando tu perdón, implorando tu misericordia y confesando lo necesitados que somos de ti. Ayúdanos para quitar el culto a nosotros y rendirte el culto a ti que te merece, para quitar la mirada de nosotros y ponerla en ti, para dejar de caminar en nuestros propios pasos y andanzas, para caminar en tus pasos y en tus senderos que son vida y que son luz. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.